Bienvenidos a la cápsula 1 del módulo 3 de Gestión Inclusiva de Riesgos de Desastres, donde vamos a hablar sobre un enfoque innovador para la inclusión de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. La Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres en su actualización 2018 define la gestión y reducción de riesgos de desastres como un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a la economía, al ambiente, a la seguridad, a la defensa nacional y territorial de manera sostenible. Esta política nacional cuenta con 4 pilares estratégicos. El primero es el fortalecimiento de la capacidad institucional, el segundo el pilar financiero, el tercero la educación, comunicación y participación ciudadana y el cuarto es la gestión del conocimiento y la tecnología. Además, esta política cuenta con ejes transversales que hacen referencia a los grupos en mayor situación de riesgo o mayor situación de vulnerabilidad. Estos son las mujeres, la niñez y la adolescencia, las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las personas migrantes y las personas privadas de libertad. Es por esto que al hablar de los grupos en situación de vulnerabilidad es importante remontarnos al concepto de inclusión, que significa reconocer la diversidad, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas y asegurarse de que cada persona pueda participar activamente en la sociedad, sin que sea una limitante su edad, género, discapacidad, estado de salud, origen étnico o cualquier otra característica. Para seguir hablando de la inclusión, necesitamos profundizar algunos conceptos además. Empezamos por el modelo de exclusión. En esta gráfica, como estamos viendo, se remite a un modelo en el que existe la idea de que hay personas normales, o sea, las que están dentro del círculo, y otras que no lo son, que están excluidas, que están por fuera. En consecuencia, las personas en situación de vulnerabilidad quedan por fuera de la sociedad, ya que no se las considera normales. No se piensa en la posibilidad de que formen parte de ella y difícilmente logren hacerlo. Desde una manera ya lo dejan afuera porque hablan de condiciones impedidas, de discapacitadas o de exclusión de pueblos indígenas o de mujeres en un tiempo anterior donde, por ejemplo, las mujeres no podían votar, entonces quedaban excluidas del esquema social, por dar un ejemplo. Entonces, todas estas palabras implican que al tener una discapacidad o una condición de vulnerabilidad, implica ser considerado como inferior, perder derechos básicos y no ser considerado parte de la sociedad. Esta es la principal implicancia del modelo de exclusión que necesitamos recordar para pasar a otros conceptos. El siguiente modelo es el de la segregación. En la imagen se observa un círculo y dentro del mismo íconos de mujeres y hombres. Junto a el círculo más pequeño y dentro de él existen los íconos de personas con discapacidad específicamente para ejemplificar el modelo. En este modelo las personas son agrupadas pero afuera del esquema social, considerando que las mismas existen en condiciones inferiores a las aceptadas socialmente. En este modelo, todas las personas que no son consideradas normales pasan a ser sujetos de cuidado. Para ello se crean instituciones especiales que cumplen la función de atender las necesidades de estos sujetos considerados especiales. Implica que las personas de los grupos en situación de vulnerabilidad son consideradas de manera inferior, con la pérdida de derechos básicos y difícilmente consideradas partes de la sociedad. En esta imagen ya se observa un círculo en cuyo interior hay íconos de mujeres y hombres. Dentro del mismo hay un círculo más pequeño en donde se encuentran íconos de personas con y sin discapacidad. En este modelo se sostiene la idea de normalidad, pero, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, se considera que las personas que logren rehabilitarse serán consideradas parte de la sociedad. Entonces, si las personas van a una escala superior
es decir, toman estudios de grado o estudios universitarios o tratan de mejorar su formación, entonces ahí sí van a ser consideradas partes de la sociedad. Entonces, la persona se encontrará cada vez más integrada en cuanto más rehabilitada o cuanto más formada esté. En este modelo se habla de personas con capacidades diferentes o necesidades especiales, dos formas de decir que tiene una discapacidad y que refuerza la idea de discapacidad del otro como una persona diferente, que no es normal. En realidad, todos tenemos diferentes capacidades. Las personas con discapacidad no tienen capacidades diferentes, no vuelan ni tienen visión de rayos láser. Son personas con potencialidades y competencias que, como cualquier persona con o sin apoyo, pueden desarrollar diferentes habilidades. Tampoco tienen necesidades especiales, ya que no hay nada de especial en necesitar un tipo de apoyo específico para poder suplir alguna función. Todos siempre necesitamos alguna forma de apoyo y eso no debería condicionar nuestra identidad. En este modelo se piensa que la sociedad es la que debe dar iguales oportunidades a todas las personas. De esta manera se explica que es responsabilidad de toda la sociedad que todas las personas puedan vivir y desarrollarse con igualdad de posibilidades. En este modelo se demuestra además que los grupos en situación de vulnerabilidad están determinados por la interacción con entornos que pueden funcionar como barrera. Si la misma sociedad promueve entornos inclusivos, es posible hablar de una inclusión efectiva. Las barreras no existen y todas las personas se encuentran incluidas. En este caso es cuando hablamos que todas las personas que en los conceptos anteriores se denominaban normales, puedan efectivamente dar un espacio y apoyar la inclusión de las personas en el mismo entorno, sin necesidad de que éstas estén segregadas, estén apartadas en un mismo lugar, sino que realmente interactúen con el resto de la sociedad. Y ahí es donde hay brechas interesantes que hay que resolver, para lo cual vamos a ir avanzando en los próximos conceptos. Para adentrarnos al tema de inclusión, necesitamos comprender unas tres nociones: la discriminación, las barreras y las relaciones de poder. En cuanto a los factores discriminantes o de discriminación, tenemos principalmente la edad, cuando excluimos, por ejemplo, personas adultas mayores o niños, niñas, adolescentes en nuestros programas, políticas, proyectos. También tenemos temas discriminantes como el género en diferentes escenarios. Las aptitudes también, el grado de capacidad o de incapacidad de las personas, que también son utilizados como factores discriminantes. Cuando un ejemplo típico en el colegio, en la escuela, en la universidad, no quisiéramos compartir un trabajo de investigación grupal con personas con aparentes incapacidades, por ejemplo, eso también es un factor de discriminación. También la orientación sexual, de la cual muy poco se habla. También la situación geográfica, normalmente cuando las comunidades se encuentran, por ejemplo, muy alejadas de la capital o de los cascos urbanos, también se encuentran discriminadas o excluidas debido a que los programas y proyectos tampoco llegan de manera efectiva. Otro de los factores discriminantes es el origen étnico, debido a que los temas interculturales y de diversidad aún no son abordados de manera efectiva en muchos de los programas y proyectos que desarrollan los diferentes organismos. También entre los factores discriminantes se encuentran la religión, las opiniones políticas y también la interseccionalidad entre estos factores, porque no es lo mismo cuando un solo factor es el que incide, sino en realidad hay una interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que también se mezclan diferentes factores, como por ejemplo ser mujer, ser indígena, tener discapacidad también. O sea, al interrelacionarse estos factores aumenta el nivel de discriminación también. Otra de las nociones son las barreras, que son factores y condiciones físicas de comunicación, ambientales, de transporte, sociales, programáticas, culturales, políticas, que el entorno impone por razón de su condición especial a las personas con discapacidad o a cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad, y que le impiden integrarse adecuadamente y desarrollar funciones hábilmente en la sociedad. En este sentido, tenemos como ejemplos no solamente las barreras
físicas como las rampas o las puertas más anchas para que pueda ingresar una persona usuaria de silla de ruedas, sino también tenemos otro tipo de barreras. Por ejemplo, las actitudinales, que son una de las más complicadas de disipar, debido a que muchas de las personas tienen dificultades de interrelación con las personas con discapacidad, con las personas indígenas, con la niñez y la adolescencia, con diferentes grupos, por el simple hecho de no saber cómo interactuar con estas personas. Por ejemplo, también el empleo de intérpretes de lengua de señas para un público de personas sordas es también una alternativa de eliminación de barreras. O, por ejemplo, la utilización de sonidos y braille para personas con discapacidad visual es otra de las alternativas para poder eliminar las barreras. Otro ejemplo es contar con el apoyo de los intérpretes o de los traductores de las comunidades indígenas, ya que en determinados casos existe la posibilidad de que comunidades específicas solo manejen una lengua, a la cual de repente personas de instituciones, organizaciones no estén acostumbradas o no lo manejen. Entonces esa también es una opción, empoderar a las personas de las comunidades, recurrir al apoyo de estas personas en la comunidad que puedan oficiar de traductores. Esta es una manera también de eliminar barreras. La tercera noción a considerar son las relaciones de poder. El marco de gestión inclusiva de riesgos de desastres reconoce que la exclusión y la vulnerabilidad dependen del poder que tiene la población y las personas en su individualidad. Esto se evidencia en el nivel de desigualdad o igualdad al acceso de círculos, recursos, servicios, suministros, por ejemplo, la educación, la atención médica, el empleo, la asistencia social, etc. Se sabe que en determinadas comunidades existen unas relaciones de poder específicas, como por ejemplo se pueden dar en diferentes clanes familiares en comunidades indígenas. O en comunidades no indígenas existe, por ejemplo, la influencia de los líderes o lideresas comunitarias, que también tienen una relación de poder específica para el resto de su comunidad. Sabemos que hay instituciones específicas que generan mayor poder, como por ejemplo las instituciones educativas, las iglesias en las comunidades, que tienen también un nivel de influencia sobre las personas. Y es muy importante al momento de trabajar con comunidades identificar estas relaciones existentes de tal manera que la información pueda llegar de manera oportuna a todas las personas y no solamente a un grupo de una comunidad. En este modelo social se entiende que la sociedad es la que impulsa este proceso de inclusión y no se espera de las personas o los grupos en situación de vulnerabilidad que tengan que enfrentarse a las barreras o que superen estas barreras, sino somos la sociedad en todo su conjunto y en toda su complejidad quienes debemos de brindar esas condiciones. El enfoque de doble vía, que permite un empoderamiento por un lado de las personas o de los grupos en situación de vulnerabilidad y por el otro promover una sociedad y actores más inclusivos. Por un lado el empoderamiento de las personas destinadas a incrementar sus capacidades y apoyarlas en su incidencia en favor de su plena participación. No nos sirve de nada que solamente grupos de personas con discapacidad o grupos de pueblos indígenas o grupos de mujeres sean empoderadas y puedan insertarse de manera óptima en la sociedad. El marco de referencia de gestión inclusiva de riesgos de desastres también nos presenta 4 dimensiones fundamentales para poder lograr una inclusión dentro de la gestión de riesgos de desastres. La primera dimensión es la participación en espacios de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ciertos elementos que no podemos desestimar, como la participación activa de las personas en la toma de decisiones, lo que significa que las personas están involucradas, son participantes activos en iniciativas de gestión de riesgos de desastres y no se limita a asistir o a sentarse solamente a las reuniones, sino tienen la capacidad o fueron empoderadas estas personas de tal manera que puedan participar, puedan elevar sus opiniones, puedan consultar con todos los procesos también. La segunda dimensión es el reconocimiento de la diversidad, que se puede entender de diferentes maneras.
Por un lado, tenemos la diversidad de riesgos y desastres, debido a que las amenazas pueden impactar de diferentes maneras y no significan lo mismo para todos. El riesgo depende de las circunstancias y las características de los individuos. Es probable que las personas excluidas experimenten riesgos diferentes, basados en su experiencia y en circunstancias. Pero precisamente porque están excluidos, el riesgo que enfrentan podría no ser priorizado o abordado en sus comunidades de la manera que ellos esperan. Otro ejemplo que se puede mencionar es en el contexto de trabajo con comunidades indígenas, en las que las personas tienen sus propias conceptualizaciones sobre los eventos tales como inundaciones, sequías, tormentas severas, de acuerdo a lo que normalmente generan en su cosmovisión. Y esto se superpone con las diferentes apreciaciones o ideas en torno a la ciencia o a lo técnico que se maneja en las instituciones o en la academia. Entonces, estas barreras de reconocimiento o de apreciación sobre el entorno son también aspectos a considerar en los momentos de trabajo con comunidades, especialmente comunidades indígenas. La tercera dimensión son los enfoques adaptados, que consiste en que deberían ser adecuados, en enfoque sensible, flexible. ¿Qué significa esto? Que un enfoque adaptado es adecuado cuando las estrategias, los procesos, la asistencia ofrecidos y promovidos son relevantes y apropiados para las personas excluidas. También el enfoque debe ser sensible y no hacer daño. Este es un principio humanitario. Por ejemplo, en situaciones de asistencia humanitaria en las que se entregan alimentos a grupos de familias y estos alimentos no son específicos, se pueden generar daños a personas con enfermedades de base, enfermedades crónicas que no tienen otra opción y tienen que consumir los alimentos que se les ha entregado, por ejemplo. Otra consideración es que tiene que ser flexible. Un enfoque se adapta cuando no está configurado. Entonces, al trabajar, por ejemplo, con personas con discapacidad intelectual, el lenguaje debe ser sencillo, debe ser apropiado, y a esto nos referimos cuando hablamos de flexibilidad. Lo mismo cuando hablamos con, por ejemplo, personas adultas mayores con dificultades de audición o dificultades de visión, que deberíamos también enfocarnos en estas necesidades para poder dar una respuesta mucho más apropiada. La eliminación de las barreras se produce cuando la gestión de riesgos aborda las causas de la exclusión como parte del proceso. No siempre lo hace abiertamente, es decir, por ejemplo, decirle a una comunidad que una actividad está directamente dirigida a generar cohesión social para reducir la discriminación entre las clases o grupos. No se trata de esto, pero lo hace intencionalmente para eliminar las barreras a la inclusión como un objetivo explícito de trabajo. Entonces, al determinar estas causas de exclusión, las cuales pueden ser actitudinales o pueden ser culturales, dependiendo de la comunidad en cuestión, sabiendo que hay también una diversidad interesante de grupos, entonces la idea es que se puedan abordar de raíz esas causas, sin necesidad de que sean tan evidentes, pero sí entender que son factores discriminantes y que constituyen barreras para la participación efectiva de las personas. Otra consideración es la eliminación de barreras cuando hay diferencias abismales de poder. En estas circunstancias, la gestión de riesgo apoya a las personas excluidas para renegociar sus relaciones de poder con otros en la comunidad y para subir también de nivel. O sea, ahí hablamos del empoderamiento efectivo de las personas en mayor situación de exclusión o de vulnerabilidad, lo que implica que estas personas puedan exigir y reclamar los derechos que les corresponden. En este sentido, las fluctuaciones de poder que se puedan dar entre miembros de una misma comunidad son claves también para entender esta dimensión de remoción de barreras. De esta manera, damos por culminada la cápsula 1 del módulo 3, Gestión Inclusiva de Riesgos de Desastres. Muchas gracias.